Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de este curso de valorizaciones y liquidaciones de obras públicas y privadas. Me presento con ustedes, soy el ingeniero Augusto Dávila. Vamos a dar de esa forma inicio ya a nuestra sesión, ¿correcto? De acuerdo a lo que hemos estado revisando, nosotros vamos a obtener dos sesiones precisamente para poder atender este curso. Dentro de las sesiones, precisamente, vamos a considerar esta primera sesión, en la cual vamos a ver tres primeros módulos importantes para el tema de valorizaciones, ¿correcto? De la misma forma, la siguiente sesión va a ser el viernes 4 de julio y vamos a continuar con las siguientes tres partes del temario que conforma precisamente los módulos de este curso. Entonces, vamos a dar algunas indicaciones para esta clase. Si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor, hay que realizarla a través de la ventana de chat de Zoom. Si quieren realizar alguna intervención mediante el audio, por favor, levantan la mano en la aplicación y le vamos a dar el pase respectivo para que puedan de esa forma realizar su consulta. Y de la misma forma, si les solicitamos por favor que tengamos cuidado con el encendido involuntario del micrófono de sus dispositivos, ya que este material está siendo grabado y va a ser publicado dentro de la página web de Masterville, donde luego van a poder nuevamente poder revisar las clases que tenemos, ¿correcto? Entonces, dado ya las indicaciones, vamos a proceder con la clase que tenemos ahora. Muy bien, entonces vamos a partir con los tres primeros puntos que involucran el tema de valorizaciones y liquidaciones de obras públicas y privadas. Estos tres primeros módulos que nosotros vamos a revisar en esta sesión obedecen al primer módulo, que es el fundamento y normativa de la valorización, en donde vamos a revisar de manera introductoria el proceso de valorización y también de liquidación de una obra, ya sea tanto en el aspecto de un proyecto privado o un proyecto estatal. También vamos a revisar la normativa vigente en relación precisamente a lo que es los contratos para obras públicas, ya que viene siendo de mucha importancia precisamente para el desarrollo que nosotros consideramos dentro de lo que representa el sector estatal. Y también poder verificar los tipos de metrados valorizables según el avance de obra, ¿no? Todo esto en el primer módulo. En nuestro siguiente módulo vamos a ver la preparación de las valorizaciones mensuales, las estructuras de la valorización, los criterios técnicos, el cálculo de avance por partidas acumuladas, la elaboración del cuadro de avance mensual y también el respectivo avance acumulado de la misma gestión. Por otro lado, en nuestro módulo 3 vamos a realizar la aplicación de la fórmula polinómica que precisamente se emplea mucho en el sector estatal, debido a que busca un reajuste dentro del pago que involucra el propio sistema que es la valorización en cada una de sus etapas, ¿correcto? Entonces, de esa manera, vamos a hacer la aplicación según la normativa de acuerdo a la fórmula polinómica. Vamos a ver su composición de acuerdo a la mano de obra, equipos, materiales, subcontrato, gastos generales, ¿no? Y poder realizar también en base a ello un ejercicio práctico de lo que viene a ser la fórmula polinómica en sí, ¿correcto? Ya para la sesión número 2, nosotros vamos a tener otras consideraciones, más que todo en relación a lo que va a estar representado en los siguientes puntos que vamos a considerar como parte del desarrollo de nuestro curso de valorizaciones y liquidaciones de obra, ¿correcto?
Entonces, en ese sentido, importante que también podamos revisar y mencionar cuáles son los 3 puntos que vamos a revisar en nuestra siguiente sesión, de los cuales prácticamente vamos a considerar las valorizaciones con adelantos y deducciones, la documentación técnica que sustenta las valorizaciones y finalmente la liquidación de obra de forma técnica y administrativa, ¿correcto? Entonces, con ello vamos a partir con nuestro primer punto, que viene a ser precisamente los fundamentos y normativas de la valorización. Muy bien, como sesión número 1, nuestro primer módulo, los fundamentos y normativas de las valorizaciones, donde vamos a ver la parte introductoria, la normativa y los tipos de metrado según el avance propio de la obra. En ese aspecto, como de forma introductoria, vamos a poder revisar que las valorizaciones dentro de un proyecto de construcción viene a ser el pago a cuenta de lo que se va ejecutando, ¿no? Nosotros podemos tener en mente precisamente un proyecto, una obra a la cual estamos ejecutando y de manera parcial nosotros vamos a realizar precisamente el cobro, ¿correcto? Como ya lo hemos visto en las clases anteriores en relación, por ejemplo, a los metrados, ¿no? Hemos visto cómo se logra realizar la adjudicación de una buena pro de un proyecto. Y la adjudicación de la buena pro de un proyecto finalmente termina con la aceptación de un presupuesto de obra. Este presupuesto de obra, finalmente lo que generaliza en ese sentido el presupuesto de obra es que se pueda tener un monto total del proyecto. Entonces el proyecto como tal va a tener un monto que lo represente. Ese monto que lo va a representar tiene que tener un proceso de valorización que de cierta forma lo va a acompañar durante todo su proceso y eso va a generalizar para todo tipo de proyecto y obra, tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, cuando este presupuesto de obra ha sido adjudicado, empieza el proyecto, ¿correcto? Dentro de las características principales de un proyecto que tenemos el presupuesto de obra, tenemos el cronograma de la obra, y en base a estos 2 puntos y con la ejecución real que se va dando periodo a periodo, en casi todos los casos en periodos mensuales, se va generando un avance de la obra, ¿correcto? Ese avance de la obra termina representando finalmente el monto que nosotros vamos a valorizar. Valorizar viene precisamente de darle un valor al avance que nosotros ya tenemos dentro de nuestro presupuesto de obra en base al metrado que hemos avanzado, ¿correcto? Como nosotros podemos reconocer en nuestro presupuesto de obra, nosotros tenemos montos que vienen a ser precisamente montos que están conversando en ese sentido con lo que representa el total de cada una de las partidas. Sin embargo, el proceso de valorización lo que va a realizar en cada uno de los periodos es poder cuantificar el avance hasta determinado punto, ¿no? Entonces, nosotros en base a ello vamos a poder generar una valorización adecuada y eso va a terminar generando finalmente que podamos tener un monto respectivo el cual vamos a poder cobrar. Luego que nosotros hemos realizado precisamente la valorización, vamos a poder realizar la facturación de lo que representa en ese sentido cada uno de nuestros avances. Entonces, caemos en cuenta que la valorización para un proyecto de construcción termina siendo precisamente la cuantificación del avance físico, pero representado en dinero. Y este proceso de valorización se va a realizar de manera periódica, ¿no? Por lo general, todos los proyectos de construcción tienen periodos mensuales.
Entonces, al nosotros tener precisamente esos periodos de lo que vendría a ser las valorizaciones, vamos a poder concretar los valores que significan en cada uno de los casos, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos un modelo de valorización, ¿no? En el cual, este es un modelo básico, en donde tenemos el resumen de la valorización. Aquí podemos ver claramente, este es el monto total contratado, ¿correcto? Acá podemos hacer precisamente el valor total de lo que nosotros tenemos como monto total contractual, casi medio millón de soles, ¿correcto? Este es el monto por el cual se ha ganado el proyecto y es el monto por el cual nosotros vamos a ejecutar el 100% de la obra, ¿correcto? El proceso de valorización es el monto en el cual vamos a darle un valor, ¿no? Que está representado en este punto, y vamos a darle un valor, ¿para qué? Para que pueda, en ese sentido, representar lo que hasta el momento hemos podido avanzar. Entonces, este valor que tenemos acá es precisamente el valor que hace referencia a lo que nosotros tenemos contratado con la entidad estatal o con una entidad privada. El monto que vamos a realizar el cobro en un determinado periodo de tiempo es lo que hemos avanzado hasta este momento, ¿correcto? Entonces acá, por ejemplo, podemos detallar que tenemos la especialidad de estructuras, la especialidad de arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Cada uno de estos puntos tiene un monto total, ¿correcto? Que si nosotros entráramos a cada una de las partidas, seguramente está detallado cada uno de estos valores, ¿correcto? Entonces, como este ya viene a ser un resumen de la valorización, porque aquí ya pudiésemos verlo mucho más a detalle, ¿no? Pero como estamos viendo ya el total, vemos como concepto de valorización qué es lo que a determinada fecha, en determinado periodo, es el monto en el cual se está realizando una valorización para poder realizar precisamente este respectivo cobro, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, debemos de considerar que, por ejemplo, estos 73.000 soles que tenemos como valorización actual, ¿correcto? Esos 73.000 soles vienen a formar parte de los 183.000 soles totales de nuestro proyecto de construcción, ¿correcto? Y nosotros, de manera acumulativa, vamos a tener el mismo valor, porque esta viene a ser precisamente la primera valorización del tiempo en el cual inicia el proyecto, ¿no? Como vemos acá, este proyecto inicia el 3 de noviembre, ¿correcto? Inicia el 3 de noviembre, va a terminar el 17 de marzo, prácticamente son aproximadamente 5 meses en los cuales se están ejecutando, todo noviembre, todo diciembre, enero, febrero y marzo, ¿correcto? Entonces, aquí esta es la valorización número 1, en la cual precisamente nosotros vemos que en esta primera valorización que se ha realizado en el primer mes, que quiere decir que si la obra empezó el 3 de noviembre, precisamente esta valorización correspondería en el periodo del 3 de noviembre al 3 de diciembre, ¿correcto? Entonces, dentro de ese periodo se ha logrado avanzar se ha logrado avanzar 73.000 soles de 183.000 soles en su totalidad, ¿correcto? De manera acumulativa, tenemos el mismo valor de manera acumulativa y podemos realizar en base a ello un porcentaje que involucra cuánto es el monto que representa este valor del monto total, ¿no? Y ese valor precisamente viene a ser el 40.23%. Y también vamos a poder tener en ese sentido un saldo. El saldo va a representar precisamente
el conjunto de monto todavía pendiente por valorizar por parte de la empresa constructora con lo que viene a ser precisamente la entidad estatal o en todo caso una entidad pública o una entidad privada. Entonces podemos en ese sentido tener el concepto de valorización, ¿correcto? La valorización va a ser el monto que cobra la empresa constructora en un determinado periodo de tiempo que representa su avance físico. ¿Qué representa estos 73.000 soles? Lo que representa los 73.000 soles es el metrado representado en costo, lo que hasta el corte de esa fecha se ha logrado finalmente avanzar. Entonces nosotros pudiésemos considerar que la partida de estructuras, por ejemplo, tiene un valor total, ¿no? Y que este valor total que está conformado en este sentido, en todas estas partidas, ya tienen avances por cada uno de sus metrados. ¿Eso qué quiere decir? Que en el periodo de valorización del 3 de noviembre al 30 de noviembre, justamente al fin de mes, como se puede leer acá, se ha avanzado cada una de estas partidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vemos aquí la partida de obras provisionales, oficinas, almacenes, cartel de obra. El avance actual, que es este que está acá, vamos a representarlo como un avance totalitario, ¿no? Entonces, este viene a ser nuestro monto total. Vamos a verlo de esta forma, ¿correcto? Para poder visualizarlo bien. Vamos a agrandarlo un poco más para que lo puedan visualizar. Muy bien, ¿ya? Este monto que está acá es la valorización actual, ¿ya? Entonces, esto para poder tener en consideración cómo es que se ha llegado a ese valor y también dar recomendaciones para que nosotros podamos tener un sustento adecuado. Entonces, lo que está en celeste es el valor total de cada una de las partidas que conforman la especialidad de estructuras. Dentro de ella también han considerado para este proyecto contemplar las obras provisionales dentro de ella, tanto las obras provisionales como las obras preliminares. ¿Correcto? Entonces, al cierre de este periodo, que es del 3 de noviembre al 30 de noviembre, justo al cierre de mes, se ha podido identificar que la empresa constructora ha realizado las siguientes partidas. Oficinas y carteles lo ha llegado a colocar en su totalidad, por eso está aquí colocado el valor de 1, igual que en el presupuesto, lo cual representa que el valor parcial que al momento está considerando como valorización debe ser el total presupuestado. En el caso del transporte de equipos y materiales, está considerado el valor de 0.5, ya que la partida tiene una unidad global y que su valor es 1, ¿no? Entonces, en este caso, el valor parcial está considerado a, al 50%, que viene a ser precisamente 1.265, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, en lo que representa el movimiento de tierras, nivelación y limpieza y nivelación, trazos, niveles y replanteo, se tiene un total de metrado de 717.10 metros cuadrados para realizar precisamente esta actividad, pero sin embargo, en este caso se considera que la empresa ha realizado aproximadamente un 50% de esta partida, por lo cual se considera este valor, ¿no? La excavación de zanjas está considerado al 100%, al igual que la excavación para zapatas, para vigas de cimentación, también al 100%. Relleno y compactación, por ejemplo. Relleno y compactación con material propio, nosotros estamos considerando que el presupuesto total de la empresa constructora, con una entidad estatal o con una entidad que es en este caso privada,
es de 208,97 metros cúbicos de relleno. Sin embargo, en el periodo de valorización, que nosotros no debemos olvidar, el periodo que ya ha sido señalado, que es del periodo del 3 de noviembre del 2020 al periodo del 30 de noviembre del 2020, precisamente un mes, ¿no? En ese periodo no se ha considerado precisamente ningún tipo de relleno, ¿correcto? Relleno como tal no se está valorizando. ¿Por qué? Porque no se ha evidenciado su ejecución dentro del campo. De igual manera, el afirmado, de igual manera, la eliminación de material excedente, ¿correcto? Lo cual en este caso también resulta un poco contradictorio, ¿no? Porque estamos viendo que sí hemos logrado realizar excavaciones de zanjas y que precisamente estas excavaciones abren la partida de eliminación, porque lo convencional es que nosotros empecemos a hacer la excavación y de esta manera el material excedente lo podamos eliminar de forma directa hacia los exteriores de la obra, ¿correcto? Si tenemos obras de concreto simple, cimiento corrido, solado para zapata, falsa zapata, falso piso, aún no se tiene, ¿no? Hay un valor de 236 metros cuadrados que no se han realizado. Y como sobre cimientos, también de la misma forma, si se ha llegado a ejecutar no el 100% de la partida, pero sí podemos considerar que se ha realizado algún porcentaje dentro de este avance, ¿correcto? Entonces, como se puede visualizar, también en concreto armado, podemos ver que tenemos las partidas de concreto, de sobrecimiento y de acero que no se han logrado realizar. Sin embargo, sí hemos podido realizar la colocación de concreto de zapatas en un determinado porcentaje, las vigas de cimentación en un determinado porcentaje también, y las columnas hemos podido realizar la colocación del acero. Entonces, finalmente, la sumatoria de este valor es lo que termina representando lo que hemos valorizado con corte al 30 de noviembre, ¿no? El periodo es del 3 de noviembre al 30 de noviembre, entonces nosotros podemos considerar que con corte al 30 de noviembre tenemos precisamente estos valores como parte de lo que es nuestra valorización. Entonces, dentro de este punto, una recomendación importante. Las valorizaciones las presenta el equipo de obra a la empresa de supervisión para que precisamente ellos puedan realizar dentro del periodo de revisión un informe que van a emitir a la entidad. ¿Para qué? Para que la entidad finalmente pueda aprobar la valorización y en ese sentido pueda finalmente validarla y pueda la empresa constructora presentar su facturación. Sin embargo, es importante considerar que ese periodo en el cual existe precisamente el tiempo para que un supervisor pueda validar la valorización, debe ser un tiempo que no debería generar mayores tiempos, ¿no? ¿Y por qué se podría generar un mayor tiempo? ¿No? Se podría generar un mayor tiempo ya que finalmente puede haber errores dentro de la valorización que puedan hacer que finalmente el supervisor, en lugar de emitir un informe a precisamente la entidad, sino más bien responda al contratista con observaciones. Entonces, ¿dónde se generan finalmente las observaciones en este proceso de valorizaciones? En precisamente la sustentación de estos valores que tenemos en la valorización. Estos valores llegan a tener una complicación si es que no tienen un sustento respectivo. Estos metrados que nosotros, por ejemplo, hemos colocado acá, 359,
el metrado que hemos colocado acá, 185, ¿no? Lo vamos a enmarcar para que podamos ver que no es un porcentaje total, ¿no? ¿No? Estamos viendo acá que tenemos valores de 359, tenemos 185, por ejemplo, en este caso tenemos valores de 16, valores de 206. Vemos que son valores parciales del metrado total que tienen, ¿correcto? Este número que nosotros consideramos como parte de nuestra valorización debe ser un valor que precisamente pueda, en ese sentido, permitir que tenga un sustento, que la supervisión de obra y la entidad o el cliente, si es una obra privada, pueda finalmente llegar a tener un sustento del metrado de por qué es 16, de por qué es 206, para que de esta manera todo lo que representa el valor numérico de nuestra valorización pueda tener un sustento que permita justificar el valor económico. ¿Y esto por qué lo comento? Porque existen muchas prácticas en las cuales el valor que indica en cantidad simplemente se llega a estimar en lugar de considerar un valor correcto, un valor adecuado, un valor sustentado que nos permita precisamente justificar el valor económico de nuestra valorización ante una supervisión de obra. Y el mejor método para que nosotros podamos tener ese respaldo técnico es que justifiquemos en ese sentido, que podamos justificar precisamente cada uno de estos valores y podamos acompañar una planilla de metrado que es muy sencilla, es muy práctica, para que pueda de esa manera justificar el valor económico. Es uno de los puntos que por experiencia se tiene donde hay más observaciones, porque no hay un documento de respaldo de metrados que pueda justificar cada una de estas cifras. Entonces, el supervisor de obra, es más, si nosotros fuéramos supervisores de obra y nos llegan estos valores, ¿correcto? ¿No? Nos llegan estos valores y vemos si este 16, este 206, si no tiene ningún sustento, lo que nosotros haríamos como buena práctica es estimar el metrado y si vemos que no es el mismo, entonces simplemente lo devolvemos a la empresa constructora. ¿Para qué? Para que pueda hacer un sustento de la justificación de su metrado. Esto debido precisamente a que permite que la buena práctica constructiva nos conlleve a justificar el valor que estamos colocando dentro de nuestras valorizaciones. Si no lo manejamos de esa forma, y si inclusive nosotros fuéramos supervisores, sabiendo que existe Contraloría General de la República, que puede venir a revisar estos documentos, y si encuentra de la misma forma que estamos aprobando nosotros como supervisores de obra una valorización sin un sustento respectivo, puede llegar a entenderse que que estamos coludidos con la empresa constructora para poder aprobar metrados sin sustento, ¿no? Es importante no solamente para poder justificar nuestro valor económico, sino también ya existe una siguiente razón. Existen auditorías y hoy en día en los proyectos estatales, los órganos de control interno, las denominadas OCI, precisamente se enfocan mucho en administrar el dinero público, ¿correcto? Entonces, entidades como la OCE, que es el organismo principal de contrataciones del Estado, tiene un órgano de control interno que precisamente revisa y audita, ¿no? También las entidades que hoy en día generan las obras de construcción de acuerdo a las necesidades que tienen, también tienen sus propios organismos de control interno que precisamente auditan, ¿no? Tenemos la Contraloría General de la República, que también audita el 100% de los proyectos de construcción y que precisamente lo que hacen es evidenciar que las personas que conforman los equipos de obra, tanto como empresa constructora o como empresa de supervisión
o inclusive funcionarios del Estado, de las diferentes entidades, cumplan de manera adecuada sus funciones en relación al tema económico. ¿Por qué? Porque el tema económico para el Estado en relación a auditorías es muy sensible. Entonces, en base a ese aspecto, debemos de considerar una correcta justificación de los metrados que nosotros tenemos, ¿no? Finalmente, una vez teniendo justificados nuestros valores económicos, vamos a tener un respectivo saldo, ¿correcto? Un respectivo saldo que nos va a permitir a nosotros saber periodo a periodo cuánto es el monto que finalmente nos está quedando para poder valorizar en las siguientes ocasiones, ¿no? Entonces, como vemos, este periodo es del 3 de noviembre al 30 de noviembre, pero también vamos a tener en ese sentido desde el 1 de diciembre, ¿no? Al 31 de diciembre vamos a tener nuestra siguiente valorización y de esa manera vamos cuantificando, ¿no? Vamos cuantificando nuestros avances y vamos llegando a realizar los cobros respectivos de acuerdo o en relación directa, ¿correcto? En relación directa a lo que viene a ser precisamente nuestros avances de ejecución en campo. ¿Correcto? Entonces, eso como concepto para que nosotros podamos entender el proceso de valorización de las obras. El proceso de valorización termina siendo finalmente un punto importante que debemos de considerar porque es donde precisamente podemos lograr y tenemos claro el desarrollo propio de lo que representa en ese sentido los diferentes puntos de gestión para cada uno de ellos. Entonces, eso es importante que lo podamos tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, la liquidación. La liquidación viene a ser el cierre técnico administrativo del contrato, donde se regularizan metrados adicionales y deductivos. Entonces, así como tenemos valorizaciones periódicas, ¿no? Si nuestro proyecto, por ejemplo, dura 5 meses, nosotros vamos a tener 5 valorizaciones. Y cuando termina la obra, en el mes número 5, vamos a realizar un proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque dentro de esos 5 meses, toda obra de construcción tiene modificaciones, tiene cambios, cambios que pueden ser considerados adicionales del proyecto o cambios que pueden ser considerados deductivos. Pueden tener también en algunas ocasiones penalidades, ¿correcto? Los contratos de construcción entre una empresa constructora y una entidad o un cliente tiene penalidades, tiene sanciones y estas penalidades, estas sanciones tienen un impacto económico, ¿correcto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un proyecto de construcción y tenemos hitos de entrega, ¿correcto? Nos indican, cada hito de entrega debe ser un cumplimiento y de no corresponder va a acarrear, por ejemplo, un 3% de penalidad por cada día del presupuesto de obra, por ejemplo, ¿correcto? Lo mismo ocurre con la entrega final. Si la entrega final no se llega a dar en la fecha que señale el contrato, entonces se aplicará un 5% de penalidad para, en relación al presupuesto del proyecto a cargo de la empresa contratista. Entonces, vemos que existen factores que van a llegar a cambiar el aspecto económico de la obra, ¿no? Si bien es cierto, empezamos con un presupuesto, pero en el transcurso de esos 5 meses vamos a poder visualizar que hemos tenido adicionales, que hemos tenido deductivos, que hemos tenido penalidades en base a sanciones, ¿correcto? Ahora, esto último en relación a las penalidades cada vez va tomando mucho más fuerza en los proyectos estatales y privados, ¿no? Por ejemplo, antes no se estilaba colocar penalidades
a lo que venía a ser precisamente los temas de seguridad, ¿no? Eh, Sin embargo, hoy en día ya existen penalidades que precisamente abarcan el proceso de seguridad de la obra. Si nosotros tenemos incumplimiento de seguridad, vamos a tener en ese sentido afectaciones importantes de aspectos económicos y eso principalmente se va a poder visualizar en distintos esquemas de gestión que nosotros vamos a poder tener, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro un documento, ¿ya? Acá, si mal no recuerdo, se tiene el esquema de penalidades, ¿no? Por ejemplo, esto es una obra privada del molde de San Juan del Urigancho, en donde podemos ver incumplimiento de hitos parciales, porcentaje del monto, 0.025%. ¿Cuándo se aplica? Por cada día calendario de retraso en la entrega de la parte de la obra que corresponda, ¿no? ¿Cuál sería el monto de la penalidad? 30.000 soles por cada día, ya que el contrato era más de 120 millones de soles. Entonces, por cada día de atraso de los hitos parciales, se tenía que castigar con un 0.025% del monto total del contrato, ¿no? Siendo este valor de 30.000 soles. Estos son los hitos parciales de este proyecto, por ejemplo, ¿no? Podemos visualizar acá que tenemos desde el hito número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el hito número 11, ¿correcto? Ya que el hito 12 y el hito 13 son los hitos finales, ¿no? Entrega del MOL con observaciones, entrega del MOL sin observación. Entonces, regresando a nuestro cuadrito de penalidades, vemos que los hitos parciales del hito 1 al hito 11, la no entrega de estos hitos genera precisamente que se tenga una multa por día de 30.000 soles, ¿correcto? El porcentaje va a generar que se pueda considerar en ese aspecto nuestra gestión propia de lo que involucra precisamente nuestra secuencia de penalidades en relación a estos esquemas, ¿no? Entonces ahí deberíamos de considerar nosotros que precisamente es un valor considerable dado también el monto de contrato, ¿no? El hito final, 0.10% de penalidad por cada día de retraso. ¿Qué implica? Que el monto de penalidad por día va a ser de 123.000 soles, ya que ese es el valor de prácticamente 0.10% de los 123 millones por cada día de retraso, ¿correcto? Incumplimiento por cambios de staff. ¿Qué involucra esta penalidad que nosotros debemos de conocer? Y es importante que lo hablemos porque precisamente representa un esquema importante eh, y que se da actualmente, ¿no? No solamente en la ley de contrataciones del Estado, sino también en lo que viene a ser, por ejemplo, los contratos NEC. Los contratos NEC hoy en día tienen a personal clave dentro de las obras de construcción. Entonces, ¿quiénes son los personales claves, ¿no? Dentro de una empresa constructora, el residente de obra, el jefe de oficina técnica, el jefe de producción, el jefe de calidad, el jefe de seguridad, ¿no? Son personas clave que usualmente, ¿correcto? Son personas claves que usualmente la entidad o el cliente solicitan que estén presentes dentro del desarrollo de la obra y no puede haber cambios de ellos a menos que sea validado, aprobado por precisamente el cliente o la entidad. En ese sentido, si nosotros tenemos, por ejemplo, un jefe de producción, el cual es una persona clave en el proyecto, nosotros pudiésemos en ese sentido considerar que de manera unilateral, ¿no? ¿Qué significa unilateral? Que no le han comunicado a la supervisión, no le han comunicado a la entidad o al cliente, ¿correcto? Entonces, han cambiado este profesional.
Entonces, si la supervisión, la entidad o el cliente identifican este cambio, de manera inmediata se genera una penalidad por el valor de 10.000 soles, ¿no? Esto también es muy usual ya en proyectos estatales como en proyectos privados, ¿no? Y lo que sí genera en este caso una mayor cantidad de observaciones es precisamente esta última línea que vemos acá, incumplimiento de normas de seguridad. Estos esquemas de norma de seguridad sí genera una llamada de atención importante. ¿Por qué? Porque miremos esto, ¿no? Una infracción leve, penalidad de 150 soles por cada trabajador afectado. Infracción grave, penalidad 300 soles por cada trabajador afectado. Infracción muy grave, penalidad de 3.000 soles por cada trabajador afectado. En caso la negligencia ocasione la muerte o lesiones graves, la penalidad será de 150.000 soles por trabajador afectado. Precisamente hace 2 semanas, en el paquete 2 de colegios bicentenarios que se están ejecutando en el distrito de San Juan del Urigancho, se ha podido visualizar precisamente un deceso de un trabajador, de un obrero, ¿no? Inclusive ha salido en las noticias, ¿no? Entonces, esta empresa es una empresa china, la CCS, la corporación, la empresa nacional china que hace obras en el Perú, ha, ha sido también acreedora a estas penalidades por precisamente la muerte del trabajador, considerándose una infracción muy grave dentro de, ¿no? Pero ¿qué pasaría, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una actividad en donde un grupo de trabajadores, 20 trabajadores, no han conseguido, en ese sentido, 20 trabajadores no han podido realizar adecuadamente un AST, ¿no? Un análisis seguro de trabajo, ¿correcto? Que es el documento que precisamente hace y genera el desarrollo propio de las actividades en obra, ¿no? Entonces, si logra identificar a esos 20 trabajadores, trabajar sin un AST es una infracción grave. Entonces, tendríamos que considerar en ese momento el supervisor de obra que por esos 20 trabajadores, a razón de 300 por cada uno, solamente en ese momento se ha generado una penalidad de 6.000 soles, ¿correcto? Entonces, si vamos sumando todas las observaciones de seguridad que se van realizando de manera permanente en la obra, se van generando montos económicos que van a sumar a las penalidades, ¿no? Entonces, concluyamos de este punto que como parte de las liquidaciones, las penalidades es un monto considerable que se debe de tener en cuenta para estos casos, ¿correcto? Entonces, bajo esa consideración, nosotros vamos a tener en cuenta que la liquidación, ¿no? Al término de nuestro proyecto va a ser el más menos de los valores que involucran adicionales, deductivos, penalidades, saldos de valorizaciones, porque también se dan el caso, ¿no? Terminó el proyecto 5 meses, debimos de haber valorizado al 100%, pero la supervisión por determinados temas, por ejemplo, de observaciones que no se ha logrado levantar en su totalidad, no ha cerrado la valorización. Ha dicho, ¿sabes qué? Estas partidas no te las puedo valorizar. Te voy a dar un monto de cada una de las partidas al 90%, al 95%, pero no te voy a poder valorizar el 100% porque todavía tienes una observación, ¿no? Lo más lógico puede ser que la empresa constructora levante la observación. Sin embargo, nosotros debemos de considerar que no necesariamente esa observación puede corresponder, por ejemplo, a la empresa constructora. Digamos, ¿no? Que el proyecto especificaba una determinada marca para el uso de pintura, por ejemplo, ¿no? El contratista, mediante el cuaderno de obra, advirtió que esa marca en particular
y el tipo de pintura también en particular no son convenientes para el empleo en fachada. ¿Correcto? Entonces, sin embargo, a indicación de la supervisión y cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, se van a aplicar. Entonces, lo pintan y efectivamente sucede lo que indicó la empresa constructora, que la pared se empezó a pelar a los 3 meses, la pintura se despegó en determinados tramos, entonces se generó una observación. La supervisión le dice a la empresa constructora, levanta la observación y la empresa constructora le responde, no lo voy a hacer porque yo te dije que esa pintura no era adecuada para ese tipo de fachadas. Entonces se genera una controversia. Finalmente, la empresa constructora quiere cobrar el 100% de pintura. La empresa de supervisión no lo permite porque todavía la observación está abierta. Y como ya se generó una controversia en relación a este tema, entonces se deja la partida en un determinado porcentaje parcial, no el total. Entonces, mira, ya terminaste, efectivamente sí, no te puedo valorizar al 100% por la observación, vamos a valorizar al 90%. ¿Ok? Entonces, de esa manera se cierra la valorización el último mes de la obra y el saldo, ese 10% que no se valorizó de la partida de pintura, va a pasar a ser parte de la liquidación de obra. Entonces, la liquidación, como liquidación de obra, va a considerar adicionales, deducciones, penalidades y también saldos de valorizaciones, ¿no? Entonces, ya nos vamos dando cuenta que la liquidación como tal viene a ser el ejercicio propio de hacer un cierre económico que va a conllevar precisamente a que podamos nosotros cerrar la etapa económica con todos los sucesos que han ocurrido dentro del proyecto de construcción y que precisamente eso va a generar que podamos tener nosotros un adecuado esquema y gestión de lo que viene a ser el esquema de cierre económico. Entonces, en ese caso, ¿no? Podemos visualizar un modelo de lo que viene a ser precisamente una liquidación de obra. Muy bien, para que podamos tener como concepto lo que es la liquidación en general. Entonces, nosotros vamos a poder evidenciar liquidación, ¿no? Vamos a ver que tiene partes que la conforman. ¿Qué partes vamos a considerar? La primera, ¿no? La cabecera propia de la liquidación que va a involucrar todos los datos necesarios de la obra, ¿no? Segundo, ya la descripción del presupuesto contractual, en donde se indica presupuesto contractual del proyecto, 12 millones de soles. Presupuesto contractual ejecutado, 10 millones. Dentro de esos 10 millones vamos a tener un adelanto de obra, vamos a tener, que ha sido el 20%, un valorizado cobrado que está en relación precisamente a lo que viene a ser en ese sentido el propio, ya no está considerado el adelanto, ¿correcto? Y el saldo por cobrar. Si se dan cuenta, la sumatoria de los tres valores da los 10.633 millones de soles, ¿correcto? Entonces, este es el esquema del presupuesto contractual, ¿no? Nos contrataron por 12 millones de soles, terminamos ejecutando 10 millones de soles, ¿no? Hubo en este caso una deducción. Y de esos 10 millones de soles, ya nos han dado 2 millones y medio de adelanto, 5.7 millones es lo que hemos cobrado y tenemos un saldo por cobrar de 2.3 millones, ¿no? Sin IGB. Con IGB colocando o añadiendo el 18%. Luego tenemos otro concepto que son los adicionales, deductivos y otros. Se han generado adicionales por 1,5 millones. Materiales en revisión por 44.000 soles.
materiales de montos aprobados 19.000 soles. Deductivos que se han generado 77.000 soles, dando un valor total a 1.500.000, ¿correcto? Esto es como parte de los adicionales y deductivos, ¿correcto? Ahora, de estos adicionales, también hay adicionales que ya se han cobrado, ¿no? Entonces, de este 1.500.000 ya se han cobrado 408 millones. ¿Cuánto nos falta cobrar? 1.100.000, ¿correcto? Entonces, hasta ahí ya vamos juntando dos saldos. Un primer saldo, que es el saldo por cobrar de nuestro presupuesto contractual ejecutado, 2 millones, 2.3 millones. Tenemos luego de los adicionales, tenemos 1.1 millones por cobrar, y también vamos a verificar las retenciones del fondo de garantía que se han realizado por cada valorización. Debemos de considerar que se tienen montos de retención por las valorizaciones. Dentro de los contratos, ¿ya? Se especifica montos que se van a llegar a retener como parte de la valorización. Y eso lo vamos a ver como ejemplo aquí, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos indica, por ejemplo, este proyecto, no? Proyecto Molaventura, ¿no? El cliente es Molaventura, el proyecto es el Mall de San Juan del Urigancho, es un proyecto tipo retail, la fecha de inicio, 22 de agosto, 382 días, suma alzada, este es el área techada, el presupuesto total, ¿correcto? La moneda del contrato es en soles, la forma de pago es un 20% de adelanto, luego valorizaciones mensuales, retenciones. Retenciones del 5% en cada valorización. Estas retenciones vamos a realizarlas básicamente por los aspectos de garantía que se generan. Entonces, dentro de los contratos señalan que se va a retener un fondo de garantía de tanto por ciento, ¿correcto? También nos indica, van a tener una carta fianza de fiel cumplimiento. Y si no van a tener la carta fianza de fiel cumplimiento, entonces, por un fondo de garantía vamos a descontar un 5%, y por un fiel cumplimiento vamos a descontar otro 5%. ¿Qué viene a ser en ese aspecto el fiel cumplimiento? El fiel cumplimiento como concepto dentro de un esquema económico en un proyecto viene a ser la forma contractual en la que el cliente o la entidad se aseguran de que la empresa constructora efectivamente sí o sí les va a terminar de ejecutar su proyecto de construcción. Entonces, se estila que convencionalmente ese fiel cumplimiento se garantiza mediante una carta fianza, ¿no? Uno va al banco a nombre de la empresa constructora, compra una carta fianza por el 5% del monto total del presupuesto y se lo entrega, en este caso, a la entidad o el cliente. ¿Y qué hace la entidad o el cliente con esa carta fianza? En el caso de que la empresa no logre cumplir a cabalidad todo el alcance de la obra, la entidad o el cliente pueden ir al banco y pueden protestar esa carta de fiel cumplimiento. Entonces, lo mismo pasa con la retención del fondo de garantía, ¿no? Muchas veces las empresas constructoras no quieren que se les retenga el 5% en valorizaciones por el fondo de garantía. Entonces, lo que solicitan es mejor dejar una carta fianza. Dejar una carta fianza y de esa manera permitir que se pueda, en todo caso, poder considerar las retenciones para cada uno de los valores dentro de lo que viene a ser la carta fianza. Entonces, esas retenciones son las que precisamente se tienen acá, ¿no? Ya nos han retenido, han retenido como montos de fondo de garantía en las valorizaciones 356.000 soles. Luego ha habido un monto de retención por fondo de garantía en la liquidación de 233.000 soles y de los adicionales 17.000 soles. Entonces hay una retención de fondo de garantía de 600.000 soles
que se tiene considerado a la fecha. Entonces nosotros en base a ello vamos a poder considerar que precisamente estos valores son los que tenemos nosotros considerados como parte de lo que viene a ser precisamente los saldos a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué saldos nos deben? 2.300.000 y 1.100.000. La sumatoria, 3.400.000. Esa es la cantidad de monto que se tiene a la fecha, ¿correcto? Entonces, de esa cantidad de monto, también se considera tanto su valor con IGB y sin IGB, que va a realizar precisamente el valor que se tiene como saldo final a devolver, ¿no? Y los adicionales en controversia, que también se dan estos casos, vamos a considerar dentro de las partidas, ¿no? Nosotros teníamos acá que de los adicionales en revisión teníamos 44.000 soles, ¿correcto? Entonces, el esquema de liquidación, como se puede visualizar, es un esquema amplio que involucra precisamente un esquema de saldos por valorizaciones, adicionales por deductivo, ¿no? Y también si nosotros aquí tuviésemos alguna penalidad, que nosotros vamos a poderla ver en estos capítulos, algunas penalidades, vamos a poderlas visualizar acá, ¿no? En todo caso, si no existe penalidades, esos montos ya no se llegan a colocar. Entonces la obra, al no tener penalidades, ya no se considera dentro de, ¿no? Y ese esquema ya queda de esa forma respaldado, ¿correcto? Entonces, aquí nos damos cuenta que precisamente la liquidación como documento viene a ser el resumen final económico de lo que ha venido a desarrollarse en la obra, representando cada valor por cada concepto, ¿no? Saldos de valorizaciones, adicionales deductivos, penalidades que también se pueden dar en estos casos y que también es importante que nosotros lo podamos considerar dentro del aspecto económico, ¿correcto? Entonces, cada uno de esos conceptos van a estar representados precisamente dentro de lo que viene a ser el desarrollo propio de nuestra secuencia de liquidación. Entonces ya tenemos claro el concepto de valorización, el concepto de liquidación y sobre todo que esta aplicación se relata tanto en obras públicas como en obras privadas, ¿correcto? Lo que sí debemos de tener en consideración es que en las obras privadas nosotros tenemos un documento que es el documento que rige para cualquier tipo de consideración que pueda pasar en la obra en este aspecto de valorizaciones, que viene a ser precisamente nuestro contrato de obra, ¿no? Nuestro contrato de obra va a generalizar en ese aspecto que nosotros podamos tener en ese sentido un esquema de control puntual para cada uno de los casos. En ese aspecto, entonces, vamos a considerar, por ejemplo, que para el esquema estatal vamos a tener nuestro reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Este documento, ¿no? El texto único ordenado de la ley 30.22.5, ley de contrataciones del Estado, ¿no? Esta ley tiene su reglamento, ¿no? Que eh, de- ha sido promulgado mediante un decreto supremo, el 344 en el año 2018. Y aquí precisamente en este documento vamos a poder tener los lineamientos totales de cómo debe actuar una empresa constructora, una empresa de supervisión, inclusive la propia entidad, ¿no? Nosotros sabemos que en el caso de las obras estatales se le denomina entidad porque todos los proyectos son gestionados por entidades estatales. Y cliente cuando nos referimos a proyectos privados, ¿correcto? Entonces, en el caso, aquí también tenemos
los tiempos en los cuales se debe de generar las valorizaciones de obra, qué plazo tiene cada uno de los representantes, ¿no? De la obra, y en ese caso también los tiempos de presentación, los tiempos de revisión, qué pasa si alguien no responde, etcétera, etcétera. Entonces, este documento realmente es un documento que no es muy amplio, ¿no? Son 129 hojas, pero que sin embargo el valor que representa para nosotros que ejecutamos obras en el sector estatal, así como en el sector privado, es importante tener el manejo de este documento porque nos va a dar las herramientas necesarias que nosotros necesitamos para que pueda llegar a tener, en este caso, lo que corresponde las valorizaciones de obra, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener en consideración que es importante que se pueda tener en cuenta este documento como un punto importante, ¿correcto? Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, que el supervisor tiene un plazo máximo de 7 días calendarios para revisar y observar la valorización presentada por el contratista. Y de no hacerlo dentro del plazo, la valorización se entiende como aceptada, por ejemplo, ¿no? Cada uno de estos puntos nosotros vamos a poderlos visualizar dentro de este documento, que precisamente nos acota y nos da esos puntos de referencia. ¿Correcto? Entonces, eso va a generar finalmente dentro de este esquema que nosotros podamos revisar y podamos tener estos esquemas de trabajo, ¿no? Entonces, dentro de las recepciones de obra y plazo, por ejemplo, acá está cómo se figura la entrega de lo que viene a ser la recepción de la obra en relación también al esquema de las liquidaciones, ¿no? Entonces, este documento es importante. Acá está la liquidación del contrato de obra, ¿no? En el artículo 209, ¿no? Dice, el contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados. Lo que hablábamos hace instantes, ¿no? Es importante detallar los cálculos de lo que representa precisamente la cuantificación. Metrados y valores económicos tienen que ser claros, tienen que ser justificados para que no genere suspicacias y pueda tener una tramitabilidad mucho más rápida dentro de la propia entidad, ¿no? Dentro de un plazo de 60 días o equivalente a un décimo del plazo vigente de la ejecución de obra, o el que resulte mayor contando desde el día siguiente de la recepción de la obra, o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida dentro de los 60 días. ¿Correcto? Entonces, así como tenemos esa información, por ejemplo, tenemos aquí, en caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el previsto, en el numeral 209, siendo los gastos a cargo del contratista. La entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los 15 días siguientes. La liquidación queda consentida o aprobada según corresponda cuando practicada por una de las partes no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Entonces, vemos cómo este documento, ya este reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es importante para poder tener estos lineamientos. Por ejemplo, esta secuencia, este artículo que nosotros vemos acá, este artículo nosotros no lo tenemos estipulado a este nivel de detalle en el sector privado. ¿Por qué razón? Porque en el sector privado tenemos un contrato de obra. Y dentro de ese contrato de obra vamos a poder tener muchas acotaciones, pero no llegamos a este nivel de detalle como es, claro, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, debemos de considerar que en el sector privado, si nosotros no llegamos a presentar en el sector privado, si no llegamos a presentar en un determinado plazo algún tipo de documentación o cualquier tipo de información que nosotros tengamos, si no lo llegamos a presentar en el plazo,
puede existir la posibilidad de que hablemos con el cliente y podamos tener alguna concesión de plazo más para poder presentar y no generar alguna afectación en la obra. Eso pasa en el sector privado, ¿correcto? En el sector privado nos podemos permitir eso. Sin embargo, en el sector estatal, si nosotros no cumplimos lo que dice el artículo 209.2, el 209.3 o el 209.4, siendo empresa constructora, siendo empresa de supervisión o siendo funcionario público de una entidad, ante una auditoría de la Contraloría General de la República, pueden terminar sancionando a nuestra empresa constructora, sancionando a nuestra empresa de supervisión y también sancionando al funcionario que no actuó de acuerdo al reglamento. El reglamento, el incumplimiento de este, tiene acotaciones legales, porque es una norma, ¿no? Estamos violando la ley si nosotros no cumplimos lo que precisamente señala la normativa. Entonces, bajo ese aspecto, vemos la diferencia, ¿correcto?, que existe en el sector público y el sector privado. En el sector público tenemos que ceñirnos puntualmente a lo que detalla cada uno de los artículos que contiene nuestra ley de contrataciones del Estado. En el aspecto de obras privadas, tenemos que regirnos a lo que señala nuestro contrato de obra, que por cierto también nuestro contrato de obra en el sector privado también está amparado por el Código Civil peruano, ¿no? O sea, también, o sea, si cometes algún tipo de estafa o algo que involucre una denuncia corroborada también puede acarrear problemas legales, ¿no? Sin embargo, si es, pues, por ejemplo, ¿no? Porque tenía que presentar la liquidación el día lunes y no puede entregarlo y lo entrego el martes, eso es manejable dentro de los representantes de un contrato de obra privada, ¿no? Pero en un contrato de obra pública no, ¿no? Si ya se pasó la fecha, por ejemplo, dentro de este documento señala que los adicionales de obra deben de presentarse en los 7 días de acontecido el evento. Si no se presenta, no se valida el adicional a la empresa contratista. Y eso no implica que no deba eh, dejar de ejecutar el adicional. Al contrario, ¿correcto? Estás dejando de cobrar. Entonces te dan cuenta que en el aspecto legal, nuestro reglamento de la ley de contrataciones del Estado tiene mucha rigidez y llama al cumplimiento, ¿no? Así como tenemos el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, también tenemos el tribunal de lo que vienen a ser las contrataciones estatales. Este tribunal es el que actúa cuando existe algún tipo de falta por parte de empresa constructora, supervisión o también inclusive funcionario, ¿no? Entre otras entidades que también existen y que rigen estos aspectos legales. Entonces, en base a ello, vemos precisamente cómo es la aplicación de estas obras, de este tipo de proyectos en obras públicas o en obras privadas, ¿no? La importancia de saber cómo manejarse en cada uno de los casos. Para los que estamos involucrados en ambos sectores, privado y público, sabemos que en el sector estatal es importante, ante las obras de la Ley de Contrataciones del Estado, manejar este reglamento para que podamos tener un mejor desempeño en el momento de la ejecución de obras, ¿no? Entonces, de lo que hemos revisado hasta el momento, vemos como herramientas importantes el contrato, ¿correcto? Los metrados, la cuantificación es importante, el cronograma valorizado, los precios unitarios, ¿correcto? Es importante cuantificar las partidas, pero también es importante tener el precio unitario identificado, porque de esa manera vamos consiguiendo los valores parciales, ¿correcto?
Entonces, esa secuencia, ese esquema es importante que nosotros lo podamos considerar. De la misma forma, así como hemos visto la parte introductoria, ahora vemos las normativas vigentes. ¿Qué normativas vigentes tenemos en el caso para obras públicas, ¿no? En relación a lo que predomina la OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Principalmente nosotros tenemos la ley 3022.5, la ley de contrataciones del Estado. Dentro de esta ley, como hemos visto en el documento, tenemos un decreto supremo. Este decreto supremo es el decreto número 344 del año 2018, que es precisamente el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado es un documento de 8 hojas donde se tipifica de manera legal las contrataciones estatales, pero no detalla el reglamento. El siguiente documento, que es el decreto supremo, ese sí contiene el reglamento. Y al contener el reglamento, entonces ahí sí nos da las pautas que nosotros necesitamos para poder, en ese sentido, aplicar lo que la ley indica, ¿no? En la ley propia, que es la ley, la 3022.5, no tenemos, dentro de la ley, no tenemos las pautas, no tenemos los plazos, no tenemos el procedimiento. Sin embargo, en el decreto supremo 344, sí. En ese reglamento, ahí sí tenemos ese valor, ¿no? También tenemos, por otro lado, la directiva de la OCE, la número 6 del año 2020, en relación a valorizaciones y liquidaciones. Tenemos bases integradas en relación al procedimiento de selección, que también corresponde a la OCE. Y también importante el uso de las fórmulas polinómicas, ¿no? Y que eso sí, pues definitivamente nos llama al sentido en lo que representa precisamente la gestión propia que nosotros tenemos para poder ejecutar la obra de manera coherente, ¿no? Entonces, ahí vamos a caer en cuentas finalmente que es importante que nosotros podamos considerar estos aspectos de control que hemos tenido y que precisamente nos representa dentro de la gestión propia que involucra en ese sentido el aspecto normativo, ¿no? Entonces, importante lo que venimos repasando hasta este momento, ¿no? Vamos a realizar un pequeño repaso de lo que hemos visto, ¿no? Primero, la importancia de las valorizaciones, ya sabemos el concepto de valorización, hemos podido ver ejemplos, hemos visto ya eh, una herramienta en Excel precisamente de la valorización, de la misma forma la liquidación, la importancia del cierre económico de la liquidación que involucra los saldos de obra, que involucra también los adicionales deductivos, que involucra penalidades, que involucra también en ese aspecto las sanciones que puedan acarrear en el plazo, ¿no? Y cómo tenemos la diferencia de estos tanto para las obras públicas como para las obras privadas, ¿correcto? Hemos podido revisar dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que viene a ser el reglamento de la Ley 3022.5, este reglamento en base a lo que viene a ser precisamente el decreto supremo 344, ¿no? Y también de esa manera vemos cómo se llega a realizar el aspecto económico puntual que nosotros tenemos para poder realizar cada una de las disposiciones que tenemos para los casos que involucra en ese aspecto la gestión típica de los reglamentos que involucran en este aspecto la gestión como tal de lo que viene a ser el caso puntual de los montos de valorizaciones, entre otros, que viene a estar registrado dentro de esa gestión como tal. Entonces, de esa manera, vemos el esquema propio de las valorizaciones y liquidaciones. ¿Correcto?
también es importante como parte de los fundamentos y de la normativa de la valorización, los metrados que nosotros debemos de considerar dentro de los esquemas de gestión. Por ejemplo, nosotros consideramos importante tener en cuenta los metrados proyectados, que esto va a estar en relación precisamente al expediente técnico, ¿no? Y que va a estar en relación al cronograma valorizado. Nosotros tenemos un cronograma valorizado que lo que hace básicamente es corresponder y poder gestionar de esa manera lo que nosotros vamos a tener en cuenta para el esquema propio del desarrollo de nuestro proyecto como tal. Entonces, estos cronogramas valorizados va a hacer finalmente que nosotros podamos tener en cuenta esta secuencia importante de lo que se tiene para cada uno de los montos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Este es un cronograma valorizado. ¿Qué nos quiere decir en este aspecto? Este cronograma valorizado lo que gestiona es de qué manera vamos a llegar a tener el 100% de la obra de manera económica, ¿no? Un cronograma valorizado se realiza al inicio de la obra y tiene muchos fines, tiene un uso importante en el proyecto. ¿Por qué? Porque va a señalar precisamente que nosotros indiquemos a nuestro cliente o a la entidad de qué forma vamos a ir valorizando, ¿correcto? Este proyecto es un proyecto que tiene un valor total de 32 millones de soles, ¿correcto? Estos 32 millones de soles van a ejecutarse en 8 meses. Cada mes va a tener un monto valorizado que se debe de tener en cuenta. ¿Para qué? Para que el cliente, uno, sepa cómo la empresa constructora va a ir avanzando y de qué forma la empresa constructora va a ir en ese sentido aceptando los valores que tiene para cada uno de los casos. Entonces, eso implica precisamente que tengamos en consideración estos montos económicos para cada uno de ellos. Entonces, importante que podamos considerar en este aspecto cada uno de los valores que está en relación precisamente a la gestión documentaria. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el mes uno vamos a cobrar ¿cuánto? Vamos a cobrar prácticamente un poco más de medio millón de soles, ¿correcto? Vamos a cobrar 548.860 soles. De esos 548.860 soles, 448.000 es de nuestro costo directo, 64.000 de nuestros gastos generales y 35.000 de la utilidad. ¿Correcto? ¿Cuánto representa como porcentaje? 1.69%. El mes 2, un monto total de 4.8 millones, ¿correcto? Estos 4.8 millones va a estar representado en 3.9 millones del costo directo y 800.000 soles entre gastos generales y utilidad. Y así, mes a mes, estamos señalando cuánto es el monto que vamos a valorizar hasta el último mes, ¿correcto? Entonces, este es un cronograma valorizado en el cual podemos representar un porcentaje por cada mes y hacer finalmente un porcentaje acumulado donde vamos sumando cada mes, le sumamos el mes anterior, el monto acumulado anterior, y de esa manera vamos a lograr el 100%. Y ahí vamos a ratificar precisamente el monto total que nosotros tenemos dentro de nuestra valorización. Y podemos incluso generar cómo va a ser el desarrollo mediante una curva S valorizada, ¿no? Cronograma valorizado con su respectiva curva S. ¿Para qué también nos sirve esto? Hemos dicho, uno, para que el cliente sepa el monto económico que debe de tener en consideración para que pueda pagar a la empresa constructora. Dos,
le sirve a la empresa constructora para que pueda generar un flujo de caja. Un flujo de caja viene a ser un documento en el cual nosotros consideramos la venta, que vienen a ser precisamente la valorización, contra el costo, para saber si precisamente los costos en los que va a acarrear la empresa constructora precisamente llegan a conversar con lo que se tiene por parte de las ventas, ¿no? ¿Y esto por qué razón? Porque existe diferentes esquemas de flujo de caja, ¿ya? En los cuales se puede estipular precisamente gestiones importantes del desarrollo propio de la gestión del proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este flujo de caja nos indica a nosotros cuánto van a ser los ingresos, ¿no? De las valorizaciones que se pueden ver acá, cuánto van a ser los ingresos y también nos van a señalar cuánto van a ser los egresos. Entonces, por un lado vamos a tener ingresos y por otro lado vamos a tener egresos. Y de esta manera vamos a ver en el periodo de tiempo cómo va yendo nuestro monto económico como caja, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque finalmente con este tipo de herramientas nosotros podemos determinar si efectivamente el monto económico llega a conversar precisamente con la gestión que nosotros tenemos para cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿no? Si este mes, esto creo que lo podemos visualizar mucho, mucho mejor acá. No digamos, si en este mes, en el mes número 3 vamos a valorizar, vamos a recibir 3 millones de soles, ¿ya? Pero sin embargo, estamos comprando en el mes 3 tenemos que comprar como empresa constructora todo el equipamiento de instalaciones eléctricas que involucra los tableros generales, los tableros de distribución, el grupo electrógeno, el transformador, las celdas. Entonces, solamente ahí ya vamos aproximadamente como 2 millones de soles, correcto. Entonces, de esos 3,2 millones del mes 3 ya vamos 2 millones en el equipamiento eléctrico. Pero también vamos a tener que comprar todo el porcelanato que viene desde España. Entonces, este porcelanato nos está costando 1,5 millones, ¿correcto? Ya, 1,5 millones. Entonces, vamos 2 millones del equipamiento eléctrico. Vamos 1,5 millones de lo que vienen a ser los porcelanatos españoles. Hasta ahí vamos prácticamente 3,5 millones de los 3,2 millones. Por ejemplo, ese mes lo que se llegue a cobrar no nos va a alcanzar para poder cubrir precisamente el monto económico. Y al no poder cubrir el monto económico, lo que va a ocurrir es que nuestro flujo de caja va a marcar en rojo. Entonces, ya la empresa constructora sabe que si ese mes va a ser un mes que va a marcar en rojo, entonces debe de generar precisamente en ese aspecto una referencia que involucre, por ejemplo, un préstamo bancario o manejar créditos mucho más amplios, entre otros, pero que finalmente permita cubrir todos los gastos que existen en ese mes, por ejemplo. Entonces, a esa referencia es la que nosotros tenemos en cuenta cuando nos indican que vamos a realizar precisamente lo que representa los valores económicos como tal. ¿Correcto? Entonces, eso debemos de considerarlo dentro de estos esquemas como montos valorizados. ¿Correcto? Entonces, esos tipos de metrados va a venir del metrado proyectado. ¿Cuál es el metrado proyectado? El cronograma valorizado. ¿Cuál es el metrado ejecutado? Lo que diariamente nosotros vamos representando dentro del avance de obra
ejecutado. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros llevamos o debemos de tener claro lo que viene a ser el control del ISP, ¿correcto? Los índices de productividad que nosotros tenemos como obra. Entonces, el ISP es un documento que se llega a realizar dentro de los proyectos de construcción hoy en día, permiten saber cuánto es el metrado ejecutado durante el día y que eso precisamente genera que nosotros podamos tener una correcta generación de lo que vienen a ser los avances diarios, ¿no? Por ejemplo, ese es un modelo de ello, ¿no? El ISP. El ISP va a coordinar los siguientes aspectos. Por un lado, vamos a considerar todas las partidas de la obra y estas partidas de la obra ya las vamos a tener precisamente de la información que nosotros tengamos de lo que representa el esquema de la información de metrada. Entonces acá vamos a tener los avances de metrado diarios, ¿no? Y eso justamente es el fundamento esencial que nosotros manejamos dentro de los ISP, manejar los metrados diarios. ¿Cuánto es lo que verdaderamente ha ejecutado dentro de cada una de las partidas? ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos considerar, por ejemplo, en ese aspecto podemos considerar, además del metrado, ¿no? Acá el primer cajetín, ya todo esto que vamos desde acá hasta acá, todo esto es el avance de metrado. Luego, en un siguiente cajetín, vamos a tener las horas hombre, ¿correcto? Ese es el siguiente cajetín. Y el tercer cajetín es el IP, ¿no? ¿Cuánto es el índice de productividad de cada una de las partidas, ¿no? Entonces vemos que la información del metrado no solamente nos sirve para poder verificar, en este caso, el avance de la obra, sino también nos sirve a nosotros para otro tipo de herramientas y gestiones, como viene a ser el caso precisamente de lo que es la gestión propia del IP, ¿no? Del ISP de control. Entonces, vemos en ese sentido que el metrado ejecutado es una actividad, correcto, que se realiza de manera diaria en la obra. Hoy en día, tal vez antes no, pero ya hoy en día se estila generar o tener un profesional en obra que precisamente genere ese tipo de labor, en el cual va a realizar precisamente cada una de las partidas, pero considerando su respectivo metrado, para que de esa manera pueda tener una secuencia de sustento, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ustedes han leído junto conmigo en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, han leído que precisamente no se tiene en este aspecto de lo que viene a ser la liquidación y las valorizaciones también, nos señala que deben ser los cálculos detallados. Entonces, cualquier supervisor de obra, cuando una empresa constructora le presente la valorización y no esté detalladamente calculado, lo que va a realizar en ese sentido va a ser simplemente señalar y va a indicar que se tiene un faltante por parte de la empresa constructora. Y a la empresa constructora le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que entregar de acuerdo a lo que dice el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Tienes que entregarlo de manera detallada. Entonces, en ese momento, recién se va a empezar a hacer un sustento y ese sustento no va a servir de manera eficiente. ¿Por qué? Porque un sustento adecuado es un trabajo que viene a ser el resultado de un trabajo diario, ¿no? No puede ser el trabajo en la misma calidad de lo que se haga de un día para otro, ¿correcto? Porque no va a tener una justificación. Cuando uno realiza
la justificación del metrado diario, realiza también lo que es, en ese sentido, el trabajo propio del mapeo, ¿no? Maneja un mapeo de labor en donde se va realizando de manera diaria todos estos aspectos de calidad que involucran precisamente el esquema propio de lo que viene a ser, en ese sentido, el aspecto de control. Y eso va a generar que se tenga una secuencia constructiva adecuada, ¿correcto? Entonces ahí vemos que nosotros tenemos pues una consideración importante, ¿no? En cada uno de estos casos. Y vemos que efectivamente la gestión propia del mapeo y de la justificación del metrado tiene un aspecto importante de control, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nosotros nos encontramos ejecutando la obra de lo que viene a ser precisamente el Colegio Francisco Bolognesi. El Colegio Francisco Bolognesi es parte del paquete 5 de los colegios bicentenarios y, por ejemplo, nosotros en la obra tenemos un personal que se dedica exclusivamente a realizar el mapeo del avance. Entonces, mira, esto lo empezamos en diciembre del año pasado, ¿ya? Y vemos precisamente cómo es que se ha llegado a realizar de manera detallada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dentro de este esquema, ¿correcto? Acá se visualiza por cada día el mapeo total de lo que se viene ejecutando. Entonces, al tener este tipo de información, hace que nosotros podamos tener un nivel de detalle mucho más amplio. Y ese nivel de detalle más amplio va a generar principalmente que nosotros podamos tener una representación mucho más adecuada. Entonces, esas secuencias se ve viendo de manera más importante, ¿no? En este caso acá, eh, claro, como esto no está en la laptop de la obra, en la obra sí puedo visualizar los planos, aquí en la casa no lo puedo visualizar, pero aquí está cada uno de los planos y en cada uno de los planos se realiza el mapeo puntual de cada uno de los elementos. Y eso termina siendo una información importante porque cuando nosotros queremos regresar, por ejemplo, a ver lo que ha pasado 3 meses atrás, simplemente regresamos, vemos el día y en ese día vemos e identificamos qué fue lo que se vació, ¿no? O qué fue lo que se ejecutó. Porque así como tenemos de actividades, de obras civiles, también tenemos el propio mapeo de lo que viene a ser la parte de arquitectura. Entonces vemos con importancia ya labores propias, ¿no? Por ejemplo, de contrapiso en los techos. Entonces ya vemos detalles mucho más puntuales de la especialidad de arquitectura. Entonces, bajo ese concepto, vemos la importancia de generar un mapeo adecuado, ¿correcto? Ese mapeo va a acompañar el metrado que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener por un lado el metrado, vamos a tener por otro lado el mapeo, y esa información hace que tengamos una información mucho más sólida. Entonces, considerar también que las partidas a suma alzada se valorizan por avance físico y las partidas a precios unitarios por cantidad ejecutada, ¿correcto? Y estas son en base a las modalidades de contrataciones que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto, ¿correcto? Entonces, hasta aquí hemos visto nuestro primer módulo en relación a los fundamentos y normativas de valorización, ¿correcto? Ahora vamos a ver la estructura de la valorización, ¿correcto? Vamos a ver el cálculo de avance por partidas y también la elaboración de valorizaciones con avance mensual y acumulado, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, eh, el esquema de valorización puede ser diverso. Nosotros podemos tener diversos formatos, diversos esquemas que precisamente nos representan en ese aspecto
la valorización que nosotros estemos realizando dentro de lo que conlleva precisamente cada uno de los esquemas de gestión. Podemos considerar también que existe dentro de esa secuencia un punto importante que involucra la estructura de la valorización. Por ejemplo, nosotros hemos visto este modelo de valorización, ¿correcto? Que se usa convencionalmente en el Estado, ¿no? Acá le he quitado, lo voy a movilizar. Este es un proyecto un proyecto estatal en donde el esquema de la valorización tiene que contar con un itemizado. El itemizado de la valorización tiene que ser el mismo itemizado del presupuesto de la obra. Debe de corresponder tanto en el itemizado, en la descripción, en las unidades, en la cantidad, en el precio unitario, en el precio parcial. Toda esta parte tiene que ser igual al presupuesto de obra, ¿no? Acá lo vamos a considerar así. Todo lo que vemos acá, lo vamos a poner de un color. Todo lo que está en celeste tiene que ser sí o sí tal cual lo que es nuestro presupuesto de obra. Todo lo que vemos en la parte siguiente, ¿ya? Vamos a considerarlo ya como parte del formato como tal que viene a ser la valorización, ¿no? En donde se va a considerar tres puntos importantes. La acumulación anterior, ¿correcto? La valorización actual y el acumulado actual, ¿no? Esto como factores que nosotros vamos a tener como parte de, ¿correcto? Entonces vamos a tener en este aspecto el acumulado anterior, el actual, que es la valorización actual del periodo que señala la valorización, el nuevo acumulado y el saldo por ejecutar. Entonces, cada una de estas partidas va a tener un valor importante porque van a representar precisamente las características que nosotros tenemos para este caso. Muy bien. Entonces, precisamente eso, ¿no? Debemos detallar la estructura típica de unidad de número de partida, que es el itemizado, descripción, unidad de medida, metrado valorizado, precio unitario, subtotal mensual y acumulado, ¿no? También el metrado, como criterios técnicos importante, es algo que hemos estado mencionando durante toda la clase, el metrado sustentado, ¿no? El control de avance físico versus el cronograma. ¿A qué cronograma nos referimos acá? Al cronograma valorizado. Entonces vemos si nuestro cronograma valorizado, con lo que hemos valorizado verdaderamente, llega a tener un cumplimiento adecuado dentro de lo que representa esta secuencia para cada uno de los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, importante que lo podamos tener en ese esquema, ¿no? Para que se pueda tener en consideración, ¿correcto? Entonces, eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. De la misma forma, vemos el cálculo de avance por partida. Sabemos que cada una de estas fórmulas va a estar en relación al avance. Por ejemplo, fórmulas básicas, avance físico, va a ser la cantidad ejecutada, ¿no? Entre el total proyectado por 100. Ese va a ser el porcentaje del avance físico. ¿Cuánto es lo que hemos ejecutado? ¿No? Eso lo vamos a dividir entre el total y lo vamos a multiplicar por 100 y ese sería el porcentaje. ¿A qué nos referimos a eso? A este punto que vemos acá, ¿no? ¿Cuánto es nuestro porcentaje avanzado? El 40,23%, ¿no? ¿Por qué? Porque el 40,23% viene a ser precisamente el haber dividido los 73.000 soles
entre los 183.000 soles y multiplicado por 100. En ese sentido, nos da el valor de 40.23% como monto total valorizado, ¿correcto? Como avance. A eso se refiere la primera fórmula que tenemos acá, ¿no? Avance valorizado es la cantidad ejecutada por el precio unitario. ¿A qué nos referimos? A este valor que está acá. ¿Cómo llegamos a los 73.000 soles? Hemos llegado ahí, ¿por qué? Porque hemos hecho que precisamente, por ejemplo, acá, ¿no? Hablábamos en este caso, ¿no? Es el valor ejecutado, que en este caso son 359 metros cuadrados de la partida de trazo, niveles y replanteo, multiplicado por su precio unitario que viene a ser 0.75. Entonces, 359 por 0.75 nos da el valor de 269.25. Y ese valor es el que precisamente lo tenemos como avance valorizado. Acumulado, la suma de las valorizaciones anteriores más la valorización actual. Si hemos tenido el mes pasado medio millón y ahora hemos valorizado 200.000 soles, entonces mi monto acumulado de valorización, 700.000 soles, ¿correcto? Y el control en paralelo, comparar con el cronograma valorizado. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto iba a cobrar yo en el mes uno? Iba a valorizar 548.000 soles. ¿Cuánto estoy valorizando? No, realmente este mes no se ha podido hacer todas las estructuras, ¿no? Porque justamente acá tenemos, ¿no? Obras provisionales y estructuras. No se ha podido hacer las estructuras. En vez de 134.000 soles, solamente se ha hecho un valor de 40.000 soles, nada más. Entonces, mi valor ya no viene a ser 448.000 soles, sino viene a ser simplemente 354.000 soles. Entonces, 354.000 soles, con lo que se considera de gastos generales y utilidades, llegamos por debajo del medio millón. No llegamos ni siquiera al medio millón, llegamos a lo mucho 480.000 soles más o menos. ¿Correcto? Entonces, tenemos que hacer ese ejercicio. Oye, yo tenía que valorizar 548.000, pero estoy valorizando 480.000. Estoy por debajo casi como 60.000 soles. ¿Por qué? ¿No? Entonces, a eso hace referencia precisamente este control. ¿Y por qué le llamamos control? Porque en base a esa diferencia que tenemos que tomar acciones. ¿Qué acciones debemos de tomar? Por ejemplo, no hemos valorizado porque finalmente no hemos decidido qué contratista va a ingresar a hacer el acero de la obra. Ya, por eso no hemos podido valorizar, porque si hubiera ingresado, hubiera hecho el acero y hubiéramos valorizado todo lo que no se ha ejecutado, ¿no? O no hemos podido avanzar porque justamente la zona donde teníamos un avance considerable está con un RFI de consulta al supervisor porque tiene cierta incompatibilidad el expediente técnico. Correcto, entonces por eso no se ha hecho. Entonces la idea de poder hacer este control paralelo es que nosotros podamos identificar la causa raíz que ocasione que no valoricemos de acuerdo a nuestro cronograma valorizado. ¿Para qué? Para que podamos en ese sentido precisamente señalar, podamos indicar e identificar la causa raíz y tomar una decisión y generar un plan de acción para que no vuelva a suceder nuevamente, ¿correcto? Entonces, eso es importante que nosotros lo consideremos precisamente como parte del esquema de control, ¿no? Entonces, para eso y como consideración, el avance valorizado en la partida como tal, ¿no? Por ejemplo, de lo que ya hemos visto, ¿correcto? Acá, por ejemplo, hemos visto, podemos visualizarlo con otras partidas, ¿no? Por ejemplo, acá en arquitectura. ¿Qué están valorizando en arquitectura? Una sola partida. Muro de ladrillo, cara vista, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto total? En cantidad,
381 metros cuadrados. A 38,65 soles del precio unitario, tenemos un valor parcial de 14.000 soles. ¿Cuánto es lo que hemos a la fecha en el periodo de valorización? ¿Cuánto es lo que vamos a valorizar? 191 metros cuadrados. O sea, en lugar de los 14.000 soles, 7.382. Y me queda la diferencia para cobrar conforme vaya avanzando. Entonces, a esa referencia hacemos caso cuando vemos el avance del cálculo, ¿no? También es importante que de este proceso de valorizaciones manejemos nosotros cuadros de avance mensual, ¿correcto? Mes a mes, ¿cuánto vamos valorizando? Y de esas valorizaciones mensuales, ¿cuánto se está acumulando? A ello podemos implementar una curva S de lo que se está valorizando. Podemos incrementar un cronograma de ejecución que pueda realizar la verificación en comparación al cronograma valorizado inicial, ¿correcto? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos como esquema de gestión, por ejemplo, en este caso, ¿no? Acá hay un control de valorizaciones, ¿no? A este cuadro se refiere un resumen de valorizaciones contractuales. ¿Qué involucra este resumen? Primero, cómo es la conformación de nuestro presupuesto contractual. Está conformado esos 14,9 millones por 11 millones de costo directo, por prácticamente 1,6 millones de gastos generales utilidades, y un IGB de 2,2 millones, ¿no? Dando un total de 14,98 millones. Ahora, como segunda parte, ¿cómo se van moviendo las valorizaciones? Desde que empezó la obra, aquí están cada una de las valorizaciones, desde la 1 hasta la valorización 11, donde se indica el periodo de valorización, se indica el monto valorizado, cuánto se amortiza del adelanto, también el monto de amortización que tenemos eh, apalancado después de la valorización, y también retirando el fondo de garantía, cuánto es el IGB, el monto total de la factura, el número de la factura y el saldo para valorizar en cada uno de los casos, ¿no? También del adelanto podemos generar un esquema similar del adelanto como tal. Entonces, en este aspecto, es importante que si nosotros manejamos valorizaciones, manejemos también las valorizaciones de lo que viene a ser precisamente la gestión propia de lo que es el esquema del resumen de valorizaciones. Este resumen de valorizaciones nos va a ayudar a nosotros en gestionar cualquier aspecto de control que pueda llevar a cabo para cada uno de los puntos de referencia. Entonces, caemos en cuenta precisamente en lo que viene a representar el cuadro mensual, ¿no? Y el cuadro acumulado, porque han visto que dentro de ese mismo cuadro se tiene ambos puntos de control, ¿no? Y podemos generar también una curva S, como hemos generado acá, pero en vez de tener valores proyectados, porque acá son todos valores proyectados, lo que podemos hacer es colocar los valores reales. Entonces, acá seguramente vamos a tener una curva que va a acompañar ya la curva proyectada, pero lo va a proyectar de una manera real, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a considerar, en este caso, podemos tener una secuencia que permita tener una referencia un poco mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos considerar que nuestra primera valorización, ¿no? Ha sido de un valor económico en el cual hemos empezado en el mismo valor, pero luego hemos llegado a valorizar un poco más. Luego esto se ha mantenido en este punto, ¿no? Y luego ha podido bajar la valorización. Luego en el siguiente mes se recuperó. En el siguiente mes también estuvo por encima. Ya
y en el siguiente mes se emparejó y de esa manera terminó en el mismo cifra, ¿no? Entonces, la línea azul viene a ser nuestra curva S de lo que viene a ser, en este caso, nuestra valorización, que vamos a considerarla nuestra valorización real, ¿correcto? Una valorización real que precisamente va a generar, también se puede generar una curva S de esto, ¿no? Entonces, tenemos la curva S proyectada y tenemos la curva S real de gasto. Finalmente termina siendo importante porque nosotros vamos a poder detallar precisamente que tenemos un valor importante en lo que representa precisamente la comparación, ¿no? Este gráfico es completamente visual para poder entender cómo ha ido nuestras valorizaciones a lo largo de estos 8 meses, ¿no? Y ver también, tomar las decisiones oportunas, ¿correcto? Y que eso nos permita a nosotros poder generar observaciones más adecuadas. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, la secuencia que nosotros vamos a tener para este punto, por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que este valor, este punto que está acá, es de cierta forma el más álgido porque nosotros necesitamos siempre estar por encima de la curva, no estar por debajo, porque si estamos por debajo, quiere decir que no estamos avanzando de acuerdo a lo que nos hemos comprometido a avanzar en nuestro cronograma valorizado y que no estamos valorizando precisamente por esa razón. Entonces, en ese aspecto debemos de considerar que precisamente la representación visual de nuestra curva valorizada va a poder eh, ayudar en la toma de decisiones para que sea lo más efectivo posible y de acuerdo a las necesidades propias del proyecto, ¿correcto? Entonces, a esa referencia nosotros tenemos en consideración cuando revisamos el complemento que viene a ser la curva S, un cronograma de ejecución, una progresión de valorizaciones, ¿no? Entonces, para esos aspectos ya vemos que tenemos una referencia adecuada para cada uno de los casos, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a dejar la clase ya en este punto. El día 4 de julio, ya, el 4 de julio, este viernes, vamos a continuar, vamos a partir desde este módulo 3 y vamos a trabajar también en los siguientes valores que representan lo que viene a ser la aplicación de la fórmula polinómica como módulo 3, pero también vamos a realizar ya la sesión 2 que involucra los puntos que les hemos comentado como referencia en lo que es la gestión propia de las valorizaciones y liquidaciones del proyecto como tal. ¿Correcto? Entonces, si es que tienen alguna consulta, este es el momento que pueden realizarla, ¿no? Sin ningún inconveniente. También tenemos el grupo de WhatsApp, en el cual estamos atentos a cualquier consulta que ustedes puedan tener. Y, y de igual manera, los links de comunicaciones, ¿no? Tenemos ahí la página web, las redes que también estamos trabajando constantemente en ellas. Entonces, dejamos la clase hasta este punto y nos encontraríamos el viernes 4 de julio para continuar con nuestra siguiente sesión. Entonces, eh, si ya no tenemos alguna consulta, agradecerles a todos ustedes su participación y espero verlos el viernes 4 en el mismo horario de 8 a 10 de la noche. Muchísimas gracias con todos. Muy buenas noches.